Hoy en nuestra emisión meridiana de Noticias Ahora. Líder opositora María Corina Machado presenta el Manifiesto de la Libertad. Nicolás Maduro expresó su disposición a eventual diálogo con el presidente Trump, pero que sea cara a cara. Alerta por desnutrición aguda, reporta Cáritas de Venezuela. Los detalles a continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Ahora, que comienza de inmediato. La líder opositora venezolana María Corina Machado presentó este martes el Manifiesto de la Libertad, un documento que busca inspirar a los venezolanos en la construcción de un país libre y democrático. Es hoy un deber sagrado de los venezolanos alzarnos con fuerza, porque nuestras voces han sido silenciadas, nuestra dignidad atacada y nuestra libertad encadenada por la tiranía. Nosotros, los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad. Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho, la libertad. La dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos, que inspirará la esperanza y creará un nuevo mundo donde nuestro pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable: la libertad. Porque en una república libre, el único soberano es el pueblo. Porque nuestra soberanía popular y nuestra soberanía nacional son inalienables. Y porque los venezolanos sabemos que la libertad debe defenderse cada día. No hay lugar para el miedo. Por todo ello, volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos. Y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos. Ha llegado la hora de que cada familia venezolana vuelva a estar unida por siempre en su propia tierra. Otro eje central del documento es la necesidad de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en el país. Machado recordó que más de 18.000 presos políticos han sufrido bajo el actual régimen de Nicolás Maduro y aseguró que Venezuela solo podrá levantarse plenamente cuando los responsables rindan cuentas ante la ley y la historia. En el ámbito económico, la dirigente planteó la necesidad de devolver el poder al pueblo y al sector privado, con un modelo de libre mercado que garantice el derecho a la propiedad y fomente la innovación. La prosperidad de Venezuela depende de la libertad de sus ciudadanos. Señaló al tiempo que propuso liberar las empresas estatales y devolver el desarrollo de los sectores petrolero y gasífero al ingenio de los venezolanos. El manifiesto también hace énfasis en los derechos fundamentales: libertad de expresión, derecho al voto, derecho de reunión y derecho a la seguridad. El derecho a decir la verdad es la piedra angular de toda libertad, advirtió Machado, insistiendo en que las urnas deben ser sagradas y reflejar la voluntad popular sin manipulación. La líder opositora planteó una visión de Venezuela integrada a la comunidad internacional de democracias, con alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de los derechos humanos y la gestión ambiental. Nos encontramos al borde de una nueva era en la que prevalecerán los derechos naturales, aseguró, llamando a los venezolanos a la unidad y a la construcción de un país libre, próspero y democrático. Entre tanto, Nicolás Maduro, a pesar de que ha mostrado su disposición a un eventual diálogo con el presidente Donald Trump, asegura que este debe ser cara a cara. El que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela, porque ese es otro debate. Y en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará.
face to face, cara a cara, sin ningún problema. Cáritas Venezuela alerta que el 29,5% de los niños evaluados presenta desnutrición aguda o riesgo de padecerla. El más reciente informe de Cáritas Venezuela advierte que 29,5% de los niños monitoreados en el país sufre desnutrición aguda o está en riesgo de desarrollarla, una cifra que combina el 9,1% con desnutrición aguda global y el 20,4% bajo riesgo nutricional. El boletín Samán de agosto de 2025, que abarcó 20 estados, 56 municipios y evaluó a 2.778 menores de 5 años, señala que la situación nutricional es todavía equivalente a la desnutrición que encontraron al iniciar la respuesta humanitaria de 2016, lo que evidencia que la emergencia alimentaria no ha variado tras casi una década. El estudio precisa que el 42% de los casos de desnutrición detectados se concentró en niños menores de 2 años y que los lactantes de menos de 6 meses representan el grupo más vulnerable, con un 17,6% de afectación por desnutrición aguda. La organización detalla que la desnutrición se divide entre moderada en 6,6% y severa el 2,5%, lo que confirma la gravedad del panorama. Los mayores índices se registran en Falcón con 16,2%, Bolívar con 15,3%, Zulia con 15,1%, Portuguesa con 14,8% y Táchira con 13,5%, mientras que el 20% de los estados se encuentra en fase cuarta de emergencia nutricional. En el caso de mujeres embarazadas y lactantes, el 18% presenta riesgo nutricional. Entre las adolescentes gestantes, el porcentaje aumenta a 23%. Aunque la información no es representativa de los municipios ni de las entidades federales respectivas y tampoco del país, Cáritas subraya que sí resulta relevante para la predictibilidad y la identificación oportuna de los niños que necesitan ser atendidos con la mayor urgencia. La organización advierte que la reducción de fondos de cooperación y la menor presencia de actores humanitarios están agravando el escenario, por lo que urge fortalecer la respuesta humanitaria en Venezuela. Y el expresidente de Fedecámaras, Noel Álvarez, fue excarcelado luego de permanecer detenido de manera arbitraria 10 meses. Así lo confirmó su hija, Noelia Álvarez. Noelia Álvarez expresó a través de las redes sociales que su padre ya estaba en casa luego de una injusta detención. Mencionó que había sido un camino duro, pero agradeció a todas las personas, organizaciones, medios que le acompañaron y alzaron la voz por él. Indicó que seguirán trabajando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, quienes permanecen detenidos por pensar distinto. Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras, ejercía como coordinador del equipo de campaña de María Corina Machado en Miranda. Fue aprehendido el pasado 10 de enero, fecha en donde Nicolás Maduro tomó acto de posesión. Para el momento, Diosdado Cabello aseguró que se había desarticulado un plan golpista que, según la investigación de organismos policiales y de inteligencia, buscaban sabotear los actos de la toma de posesión de Maduro. Noel Álvarez, según las denuncias previas de su hija, pasó largos periodos incomunicado, sin tener contacto con su familia y sin acceso a abogados. Fue excarcelado sin que se haya establecido una acusación formal en su contra por parte de un tribunal. Organismos de seguridad reportaron que fue detenido uno de los sospechosos del crimen del adolescente de 16 años asesinado en el estado Bolívar. Carlos Zuniaga tiene el reporte. Mónica, gracias por este contacto. El sospechoso del crimen fue capturado en plena frontera entre Brasil y Venezuela cuando, al parecer, intentaba escapar de la justicia. Según versiones preliminares, el adolescente Josué Mata, de 16 años, recibió un impacto de bala. Luego su cuerpo fue abandonado en una zona cercana al colegio Fe y Alegría, donde, por cierto, él estudiaba. Sobre cómo se ejecutó el homicidio, hasta ahora se desconocen mayores detalles. Hay que recordar que se trata de una investigación que está en curso y está
cargo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La familia del joven comunicó que este martes fue entregado el cuerpo de Josué para que se le realicen los actos funerarios y cristiana sepultura. También sabemos que le rendirán un sentido homenaje tanto en el colegio donde estudiaba como en la escuela de karate a la que pertenecía el adolescente. En Bolívar, Carlos Uniaga, BPI TV. Con este reporte desde el estado Bolívar nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con la información internacional. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande. South Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que South Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un South Kia cerca de ti. Toda la información a tu alcance. Al suscribirte a BPI TV, no solo tienes información actualizada de lo que pasa en el mundo, también tienes a tu disposición una programación que te va a sorprender. Somos el canal informativo de los venezolanos en todo el mundo. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Conversaciones con expertos, líderes de opinión y protagonistas de la noticia. Vamos ahora a conocer lo que es noticia a esta hora en el mundo. Y un toque de entretenimiento para hacer tus mañanas más dinámicas y amenas. La salud comienza con estar informado. Buenos días con Laura Artal. De lunes a viernes, 7 de la mañana, hora este, 8 de la mañana, hora Venezuela, por BPI TV. Decenas de servicios digitales sufrieron este martes interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, lo que dejó sin acceso a millones de usuarios. Según lo informó la propia empresa, investigan una anomalía que impidió el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios web. Este martes 18 de noviembre, usuarios comenzaron a notar que X, anteriormente conocida como Twitter, era inaccesible, impidiendo la visualización de publicaciones en todo el mundo. No solo X resultó afectada, otras aplicaciones como Lexbox, la propia Down Detector, cuya función es detectar caídas de servicios, y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios legítimos y elevando la frustración de quienes intentaban recuperar la normalidad. La situación se agravó cuando usuarios de ChatGPT informaron de dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial, vinculando también la incidencia con los problemas de Cloudflare. En paralelo, el mundo de los videojuegos no quedó ajeno al impacto. Varias páginas registraron numerosos fallos de conexión y con ello la imposibilidad de que muchos jugadores accedieran al título. La Policía Nacional de España, en coordinación con la DEA de Estados Unidos y las autoridades de Países Bajos, ha desarticulado una célula operativa del cártel de Jalisco Nueva Generación en una operación bautizada como Oyamel, que resultó en la detención de 20 personas y la incautación de una gran cantidad de drogas y bienes.
Según el comunicado oficial, los detenidos formaban parte de una red criminal que introducía cocaína en España desde Sudamérica, utilizando maquinaria industrial de gran tonelaje como método de ocultamiento. La investigación, que inició en 2025, permitió decomisar 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo, criptomonedas valoradas en $15.000, 3 armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata. Una vez en territorio español, la droga era almacenada en fincas aisladas de la Sierra de Madrid y Ávila, que ofrecían condiciones ideales de seguridad y discreción. La distribución a otras regiones del país era coordinada desde la finca en las cercanías de La Andrada, con conexiones en Bilbao y Valencia, mediante vehículos modificados con compartimientos ocultos. La operación Oyamel representa uno de los mayores golpes recientes contra el narcotráfico internacional en suelo europeo y confirma la expansión del cartel de Jalisco Nueva Generación fuera de América Latina. China incrementó este martes la presión sobre Japón al extender sus maniobras con fuego real en el Mar Amarillo. La escalada ocurre tras las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa Sanae Takahashi, quien planteó la posibilidad de que su país intervenga en un eventual conflicto relacionado con Taiwán. Se incrementa la presión política, diplomática y militar de China sobre Japón. En medio de tensiones por las recientes declaraciones de la primera ministra nipona Sanae Takaichi sobre una posible intervención militar japonesa en caso de un conflicto en Taiwán, representantes de China han expresado nuevos reproches y el gigante asiático ha ampliado sus maniobras militares con fuego real en el Mar Amarillo. El anuncio de la extensión de los ejercicios militares fue publicado por la Administración de Seguridad Marítima China, que, sin especificar el motivo, confirmó que ahora durarán hasta el 25 de noviembre. Asimismo, la portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, pidió a Tokio retirar de forma inmediata sus declaraciones, que calificó de equivocadas. Acusó a Japón de crear de forma intencionada problemas en asuntos relacionados con China y pidió al país nipón acciones concretas para remediar la situación. Japón, por su parte, está intentando reducir las tensiones. Tras enviar a un representante el pasado lunes a Pekín para reiterar que su postura sobre Taiwán no ha cambiado, el país nipón subrayó hoy que está abierto a dialogar bilateralmente con China, incluso en el marco de la cumbre del G20 en Sudáfrica. Por el momento, el primer ministro chino Li Qian ha asegurado que no tiene previsto reunirse con líderes japoneses durante el evento. El gobierno británico planea restringir el derecho de asilo en la mayor reforma en décadas. El gobierno laborista británico presentó este lunes oficialmente su proyecto para la mayor reforma del sistema de asilo en décadas, que limitará el acceso a la residencia de los refugiados, endurecerá la reunificación familiar y acelerará las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el Reino Unido. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, aseguró que el plan publicado en la página del ministerio y que más tarde expondrá ante el Parlamento permitirá unir a un país dividido, pese a las críticas de colegas laboralistas que lo consideran cercano al discurso de la extrema derecha. Según el documento publicado, inspirado en el restrictivo modelo de Dinamarca, los cambios persiguen 3 objetivos: reducir las llegadas de inmigrantes por vías irregulares, aumentar las devoluciones de personas en situación ilegal y crear nuevas rutas seguras y legales que faciliten las soluciones de asilo genuinas. Entre otras medidas, el gobierno limitará la residencia de los refugiados que huyen de conflictos a un periodo inicial de 30 meses, revisable según la situación en su país de origen, y retrasará el acceso a la residencia permanente de los 5 años actuales a los 20 años, durante los que podrían perder su derecho a permanecer en el país. También se intensificarán las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el país, incluidas las familias a las que se les ofrecerá apoyo económico para facilitar el retorno voluntario. Según el documento, desde 2021, más de 400.000 personas han solicitado asilo en el Reino Unido, frente a unas 150.000 en el periodo de 2011 a 2015.
De los 111.800 solicitantes llegados este año, solo el 37% lo hicieron inicialmente con un visado legal. Y Janet Jara y José Antonio Kast buscan nuevos apoyos para llegar a la presidencia de Chile en lo que será la segunda vuelta. Tras la primera vuelta en Chile, Janet Jara obtuvo un 26,8% de los sufragios y José Antonio Kast un 23,9%, ocupando respectivamente el primer y el segundo lugar en el proceso electoral. La corta diferencia entre ambos hace que estén buscando cómo sumar más apoyos de cara al balotaje del 14 de diciembre. Por su parte, Jara mantuvo un encuentro con mujeres de La Pintana y se reunió con Claudia Pizarro, la popular alcaldesa democristiana de esta municipalidad. Además, hizo referencia a algunas propuestas de Franco Parisi, las cuales le gustaría implementar si llegara al Palacio de la Moneda. Tal es el caso de la eliminación del 19% del IVA a los medicamentos. Mientras tanto, Kast viajó a la región sureña de la Araucanía, uno de sus bastiones y donde existe un histórico conflicto territorial entre organizaciones radicales mapuche, grandes forestales y ganaderas y el Estado. Kast ya cuenta con el apoyo del ultraderechista libertario Kaiser y de la exalcaldesa Matei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar con el 13,9% y el 12,4% respectivamente. Aunque los votos logrados por Franco Parisi, quien se posicionó por encima de Kaiser y de Matei, pueden incidir en gran medida en el resultado del balotaje, son votos que, de acuerdo a expertos, no son fácilmente endosables al representar rechazo al gobierno y al establishment político en general. Tras la jornada de elecciones, el peso chileno se fortaleció frente al dólar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaron el lanzamiento del FIFA Pass, un nuevo sistema que busca simplificar y agilizar los trámites migratorios para los aficionados que asistan al próximo Mundial de Fútbol. El FIFA Pass es un mecanismo que permitirá que los hinchas que hayan adquirido entradas para los partidos del Mundial de Fútbol 2026 tengan prioridad en el proceso de visado ante el Departamento de Estado, accediendo a citas consulares con antelación, incluso por delante de otras previamente programadas. Se estima un aproximado de 6 millones de entradas disponibles para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en 16 ciudades anfitrionas, repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos, y una afluencia histórica de aficionados, dado que será el primer torneo con 48 selecciones participantes y una organización conjunta entre 3 países. Y estamos felices de anunciar que BPI TV ha sido galardonado en la 5ª edición anual de los Atom Awards, obteniendo 2 reconocimientos internacionales. El Silver Winner en la categoría Human and Civil Rights, News and Journalism, y el Gold Winner en la categoría Humanitarian Action and Services, Global Awareness Campaign. Los premios ATEM son otorgados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Digitales y celebran el trabajo de impacto social más relevante a nivel mundial. El jurado de esta edición incluyó a líderes de organizaciones como la Asociación Americana del Corazón, la Fundación Gates, IKEA, Planet Parenthood, TikTok for Good, entre otros. Este reconocimiento destaca la contribución de BPI TV a la democracia en Venezuela, la valentía de sus periodistas y el compromiso inquebrantable con un periodismo libre, aún en medio de las mayores adversidades. Felicidades a todo nuestro equipo. Y así finalizamos la presente emisión informativa. Noticias Ahora regresa a las 6 de la tarde. Hasta entonces. En South Kia ofrecemos vehículos para todo tipo de personas y gustos, desde el carro para el adolescente o recién graduado hasta el profesional consagrado con una familia grande.
Southgate Kia brinda un servicio verdaderamente personalizado para todo, especialmente para las mujeres con un programa llamado Her Drive, Her Voice, que garantiza que se sientan seguras y cómodas al comprar un auto. Cuando tu auto necesita servicio, no hay nada más conveniente que Southgate Kia. Ofrecemos ir a donde estés, recoger tu auto y dejarte otro mientras se realiza el servicio. Es así de fácil, nunca te quedarás sin auto. Y con 2 ubicaciones, una aquí en Miami y otra aquí en Homestead, siempre hay un Southgate Kia cerca de ti.